templanza en las 12 rosas de la corona crística. En nombre del Círculo Rosacruciano Veritatis Solis, Frater Saulo te saluda. Querido frater, querida soror, hablaremos sobre los misterios de la Navidad. Todos conocemos la Natividad como una época de felicidad y empatía con el prójimo. Es una fecha de excesivo consumo donde las grandes industrias han aprovechado el tirón para llenar sus bolsillos a costa de la bondad de la gente, que confunde compartir la felicidad del nacimiento del Redentor con hacer regalos puramente materiales. Pero, ¿realmente esto ha sido siempre así o esta festividad fue impuesta por la Iglesia Católica? ¿Nació Jesús un 25 de diciembre? ¿Conocemos realmente los orígenes de la Natividad? Sinceramente conocemos más bien muy poco sobre sus orígenes, y en eso se basan, en nuestra ignorancia para manipularnos y decirnos qué o a quién debemos adorar en distintas fechas. La mayoría no conoce a él, Dies Natalis Solis Invicti. Esta es la festividad pagana que se celebraba antes de que el cristianismo impusiese sus creencias. El festival del nacimiento del Sol Invicto, Dies Natalis Solis Invicti, se celebraba cuando la luz del día aumentaba después del solsticio de invierno, en alusión al renacimiento del Sol. Los orígenes de esta celebración el día 25 de diciembre, se ubican en las costumbres de los pueblos de la antigüedad que celebraban durante el solsticio de invierno, desde el 21 de diciembre, fiestas relacionadas al dios o los dioses del sol, como Apolo, Helios o Mitra, entre otros. También existían festividades paganas llamadas Saturnalia y Brumalia, que tenían objetivos idénticos y se llevaban a cabo los mismos días. La fiesta de Brumalia era una fiesta dedicada al sol, llevada a cabo en el solsticio de invierno, por lo general el 25 de diciembre. La fiesta de Saturnalia empezaba el 17 de diciembre y duraba 7 días, en honor al dios de la semilla y del vino, el padre Saturno. Tales fiestas tenían características muy similares a la que hoy conocemos como Navidad. Como estamos observando, existían una gran cantidad de festividades paganas donde había un culto al sol en las fechas ya mencionadas. Viendo que era una festividad que se llevaba a cabo en diferentes culturas y religiones, la élite católica tuvo que mover fichas para que un puñado de fiestas paganas no relegasen al ostracismo de la creencia cristiana, así que se posicionó el nacimiento de Jesús en estas fechas señaladas, plagiando una vez más, como en innumerables ocasiones a las festividades paganas celebradas con anterioridad. Por cierto, en la Biblia no se menciona por ninguna parte que Jesucristo naciera el 25 de diciembre, la época donde posiblemente se intuye que fue su nacimiento son la primavera, el verano o el otoño, bastante lejos de finales de diciembre. Fijémonos en la gran mentira en la que nos ha metido la religión católica, una mentira tan grande que incluso contradice sus propios escritos sagrados. La adoración al sol está presente en una infinidad de culturas, donde sus dioses o mesías eran alegorías al mismo, es decir, eran el sol personificado. Unos ejemplos son Horus, Apolo, Tamuz, Mitra, Helios y otras muchas divinidades. Cabe decir que no todos los aspectos entre unos y otros son exactamente los mismos, pero es cierto que se asemejan bastante. Pero, ¿por qué tantas festividades similares en las mismas fechas? Porque esa adoración al sol, ¿en qué es en lo que se basaban estas festividades? Tenemos que tener presente que el sol aparece cada mañana, otorgando luz, calor y seguridad, permitiendo que se genere la vida. Los hombres tenían claro que gracias al astro rey sus siembras y cosechas podían prosperar, aportando alimentos a los seres humanos. Es por ello que desde principios de la humanidad, los grabados y las adoraciones al sol se suceden alrededor del globo terráqueo. Aún quedan en el aire diversas preguntas, ¿por qué se asemejan tanto estas divinidades? Es bien sabido que desde los orígenes de la humanidad, los hombres no solo seguían al sol, también hacían un seguimiento exhaustivo de todas las estrellas que podían apreciar en el firmamento, estrellas que más tarde fueron clasificadas en constelaciones. Hay 3 palabras que resumen todo el origen de esta festividad pagana celebrada a finales de diciembre, y no son otras que las del solsticio de invierno. Por otra parte, todos conocemos la historia de los 3 reyes magos que siguen una estrella del este y los guía para observar el nacimiento del niño Jesús. Pues bien, la estrella del este es Sirio, que es la estrella más brillante durante la noche, y el 24 de diciembre se alinea con las 3 estrellas del cinturón de Orión llamadas también los 3 reyes.
Solo tenemos que observar para ver la importancia que se le ha dado a Sirio y Orión en las culturas antiguas. Los tres reyes de Orión quedan alineadas perfectamente con la estrella del este Sirio, todas ellas apuntan al nacimiento del sol el 25 de diciembre, es por ello que se dice que los tres reyes siguen a la estrella del este para apreciar el nacimiento del Mesías, nuestro astro rey el sol. También debemos tener en claro que tanto en la Biblia como en absolutamente todos los escritos antiguos y sagrados, se escribían con parábolas, metáforas de una forma muy alegórica y simbólica, por eso muy pocas cosas de los escritos antiguos podemos tomarlos de una forma literal. Siguiendo nuestras investigaciones nos preguntamos de dónde nació Jesús. Y vemos que ni más ni menos nació de una madre virgen, es decir la Virgen María. La Virgen María hace referencia a la constelación de Virgo, Virgo en latín significa virgen. Virgo también es referido como la casa de pan, y la constelación de Virgo es representada con una mujer virgen sosteniendo un puñado de trigo. La casa de pan y su símbolo del trigo representan a agosto y septiembre, es decir, la fecha de la cosecha, y Belén se traduce literalmente como casa de pan. Belén, donde supuestamente nació Jesús, es una referencia a la constelación de Virgo, un lugar en el cielo, no en la tierra. Aunque bien es sabido que culturas antiguas como la egipcia o la maya entre muchas otras, intentaban representar lo que observaban en el cielo y así lo llevaban simbólicamente a la tierra, tal como lo vemos en las pirámides de Giza o Teotihuacán, estando estas perfectamente alineadas con el cinturón de Orión. El 25 de diciembre, cuando supuestamente nacen estas divinidades, sucede el solsticio de invierno, como antes ya he comentado. Desde el solsticio de verano al solsticio de invierno, paulatinamente, los días se van haciendo más fríos y cortos. El sol aparece en la tierra cada vez menos, siendo los días más fríos y oscuros, haciendo que plantas y cosechas mueran poco a poco por la falta de calor. Para las antiguas culturas, este hecho simbolizaba la lenta muerte del sol. Hasta que finalmente, el 22 de diciembre el sol alcanza su punto más bajo, visto desde el hemisferio norte, deja de descender, manteniéndose en esta posición durante 3 días. Durante estos 3 días, el sol permanece cerca de la constelación Cruz del Sur. A partir del 25 de diciembre, 3 días después, el sol vuelve a ascender poco a poco, anunciando días más largos y calientes. Es por eso que se dice que el Cristo murió en la cruz, siendo una asociación a la constelación de la Cruz del Sur, para que 3 días después resucite, es decir que él mismo volviese a ascender otorgando así más luz y calor. Los 12 discípulos hacen referencia a las 12 constelaciones, por las cuales Jesús como símbolo solar, se mueve en la bóveda celeste. La cruz zodiacal no es una cruz cristiana, sino una cruz que se obtiene junto con las estaciones solsticios y equinoccios. Y si nos fijamos en las primeras representaciones de Jesucristo, se puede apreciar cómo en la parte posterior de su cabeza aparece dicha cruz, porque Jesús es simplemente el sol. Los celtas también lo plasmaron de la misma manera. En la Biblia se pueden leer algunas citas que hacen referencia a Jesús y su alegoría solar. El sol de Dios, la luz del mundo. El Salvador levantado, el que vendrá nuevamente como lo hace cada mañana. La gloria de Dios que defiende el mundo de la oscuridad. El que nace nuevamente cada mañana y puede verse viniendo entre las nubes, alto, en el cielo, con su corona de espinas o rayos solares Tal y como he expuesto en el ejemplo a Jesús, podemos poner muchas otras deidades las cuales son el sol personificado. Únicamente hay que hacer un recorrido por las antiguas culturas y ver sus adoraciones al sol y sus fiestas que representan el mismo culto solar, como el Natalis Solis Invicti, Brumalia, Saturnalia entre otras muchas festividades paganas ya nombradas. Si algo hemos aprendido de nuestros antepasados es la gran importancia que le daban al sol, las estrellas y las constelaciones en general. Tenían una obsesión espiritual por el cosmos y lo representaban en la tierra, rindiendo culto a los astros en sus escritos sagrados o brindándoles enormes monumentos. Porque al fin y al cabo es algo que nos late dentro, es nuestra intuición o como quieran llamarlo, pero en nuestro interior nos dice que tenemos una conexión muy intensa con esas estrellas que nos supervisan desde los albores de la humanidad, sin olvidar nunca los efluvios divinos que se generan en esta fecha donde la jerarquía espiritual se manifiesta en forma enfática ayudando a la humanidad en su progreso.
Entendiendo todo lo transmitido, saludo de manera especial a todos los estudiantes regulares de nuestra fraternidad y a todos los seguidores de nuestra página Gran Hermandad de la Luz, diciendo finalmente estas sabias palabras. Los invito, hermanos míos, a formar al Cristo en vosotros. Inútilmente habrá nacido el niño Dios en Belén si no nace en nuestros corazones también. Si tu interés es seguir indagando en nuestros conocimientos, te invitamos a estudiar en nuestra fraternidad, donde las enseñanzas son gratuitas, sosteniendo nuestra obra solamente con las colaboraciones amorosas de nuestros integrantes, trabajando con el único fin de elevar a la humanidad. Luz, vida y amor.